Pastor, es una honra tenerle. Gracias por sembrar su tiempo. Bienvenido, pastor, está en su casa. Un aplauso a Dios por la vida, Pastor Ricardo. Gloria a Dios. Estamos contentos. ¿Usted está contento? Yo estoy contento. Siempre lo bueno de salir, yo digo, cuando viajamos y predicamos, la mejor parte es cuando ya vamos de regreso a casa, ¿verdad? A ver los nuestros. Pero hemos pasado un buen tiempo estos días. De verdad que nos hemos gozado con ustedes. Ser testigos de lo que Dios está haciendo aquí en Leticia ha sido una bendición para nosotros y les bendecimos. Estamos agradecidos por todo lo que ustedes están haciendo en este lugar. Honren a sus pastores. Honren a sus pastores. Amén. Ayúdenles, levanten los brazos, porque eso es agradable al Señor. Amén. ¿Tienen su Biblia? ¿El libro o el teléfono? Yo tengo el libro. Yo lo traje desde Estados Unidos. Tengo el libro. Eso no lo hace más santo, pero a mí me gusta el libro. Porque el libro no se le acaba la batería ni nada, ¿verdad? El libro, ahí está la letra. Hechos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 12 del 1 en adelante. Cuando lo tenga me puede decir un fuerte amén. ¡Qué rápidos! Hechos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Y como comencé hablando de Pedro, voy a terminar hablando de Pedro. A mí me encanta Pedro. Me identifico mucho con Pedro. Hechos capítulo 12, versículo del 1 en adelante. El pastor me dijo: tenés una hora para predicar. Yo le dije: Dios mío, ¿y qué voy a decir en tanto tiempo? Pero voy a ser breve, se lo prometo, voy a ser breve. Al final vamos a orar y vamos a ministrar. Pero yo quiero dejar una palabra grabada en tu corazón en esta mañana, que yo sé que te va a bendecir. Versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea 16, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba haciendo nada por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro angustiado y preocupado por, ¿cómo dice? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Padre, bendice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que tú cumplas el propósito por el cual tú lo has enviado esta mañana. Señor, que al salir de este lugar salgamos completamente diferente de cómo entramos, Señor. Y que salgamos con una revelación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén. Y yo le he titulado a la predicación de esta mañana: propósito, oración y milagro. Propósito, oración y milagros. Yo comencé, como le acabo de decir, hablando acerca del apóstol Pedro, y usted y yo entendimos un poco lo que Pedro era y lo que Pedro hacía y cómo Pedro se comportaba en aquellos días que Pedro caminó al lado de Jesús. Pero ahora han pasado los días. Ahora Jesús ascendió a los cielos y es Pedro el encargado de predicar la palabra y de predicar el evangelio, y es Pedro el líder de la iglesia primitiva, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Es Pedro el que está hoy a la cabeza de este mover pentecostal de aquel tiempo que estaba cambiando y transformando todo lugar donde ellos llegaban. Así que cuando las autoridades y los enemigos del evangelio se dieron cuenta que había un mover poderoso del Espíritu Santo, se levantaron en contra de la iglesia. Porque siempre que Dios quiere hacer algo poderoso y quiere usar a su iglesia, se levantará el enemigo para tratar de detener el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hoy vengo a decirte en esta mañana que no importa quién se levante en contra nuestra, que no importan los enemigos que te ataquen, que no importa lo que se levante en tu contra, la victoria ya está asegurada. Y este Pedro es completamente diferente al Pedro que estuvimos hablando hace un par de días. Es un Pedro que su carácter, que su interior, que su forma de ser ha sido cambiada y transformada. Algo pasó en la vida de Pedro. ¿Saben lo que pasó en la vida de Pedro? Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a la iglesia: no hagan absolutamente nada. Estoy parafraseando. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo.
Dice la Biblia que aquel día había 120 reunidos en el aposento alto, cuando de repente entró un fuego, un viento recio que llenó aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso Pedro hoy es un Pedro diferente, porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pastor, líder, siervo, miembro de la iglesia, yo vengo a decirte en esta mañana que tu ministerio es en vano si el Espíritu Santo no está contigo. Necesitamos el fuego, necesitamos el poder, necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Propósito. Pedro es distinto. Pedro no es el Pedro que le cortó la oreja al soldado. Ahora lo llevan preso. Él no pone resistencia, porque hoy Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y ahora Pedro, en primer lugar, entiende que Dios tiene un propósito con su vida. Y es que cuando tú entiendes la revelación de que hay un propósito, de que hay un plan, de que Dios no te trajo a esta tierra por accidente, sino que te puso aquí para cumplir una asignación profética en tu vida, entonces tu manera de pensar y tu manera de vivir va a cambiar y va a ser diferente. Porque ahora entiendes que no importa lo que suceda, el propósito y el plan de Dios se va a cumplir, sí o sí. Yo no sé cómo tú viniste a la casa de Dios en esta mañana, pero te tengo buenas noticias. Hay un plan, hay un propósito. Dios te puso en esta tierra para algo. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí porque tus padres lo decidieron. Tú estás aquí porque el Dios de los cielos un día dijo: voy a poner a mi hijo, voy a poner a mi hija allá en la tierra, porque tengo algo grande que hacer con ellos y a través de ellos, para la gloria de mi nombre. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, entendió su propósito. Yo te digo en esta mañana, tú tienes que entender que hay un propósito. Tú tienes que entender que dentro del propósito de Dios, para que se cumpla, muchas veces hay lo que no queremos pasar, que se llama el proceso. El pastor Israel dijo ayer: el proceso te lleva a la madurez, porque es necesario que tú y yo seamos procesados. Y la palabra proceso significa que quiere ir hacia adelante, o significa ir hacia un fin determinado. O sea, proceso está definido con la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden que se dirigen a un punto o a una finalidad. En otras palabras, el proceso son los pasos que tú vas a dar en tu vida para que el propósito y el plan de Dios para ti se cumpla. Así que no importa a dónde estés en el proceso, lo importante es que el propósito se va a cumplir en tu vida. Gloria a Dios. Y Pedro entendía eso. Y yo no sé usted, pero si yo hubiera sido Pedro, yo no hubiera estado tan tranquilo como Pedro lo estaba. Dice la Biblia que habían 16 soldados alrededor de Pedro.
Dice la Biblia que incluso 2 se quedaron a la par de él cuando estaba durmiendo en la cárcel. ¿Qué hombre puede tener sueño? ¿Qué persona puede conciliar el sueño si posiblemente a la mañana siguiente será el día de su muerte? ¿Sabe quién puede conciliar el sueño? ¿Sabe quién puede dormir a pesar de saber lo que posiblemente suceda con él el día de mañana? Una persona que entiende que hay un propósito en Dios, que hay un plan en Dios, que no importa lo que pase, mi vida está en las manos de un Dios todopoderoso. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que venga, tu vida y mi vida están en las manos del Dios todopoderoso. Y Pedro lo entendía, y Pedro lo sabía, y Pedro entendía que lo que pasara el día de mañana, fuera bueno o fuera malo, siempre estaba atado al propósito y al plan de Dios para su vida. Por eso yo vengo a decirte en esta mañana, deben de entender que hay un propósito. Debes de estar seguro y segura que hay un propósito. Que muchas veces no entendemos el proceso para llegar al propósito, pero no se trata de entender, se trata de tener la convicción de que Dios está contigo, que Dios va de tu mano llevándote, que Él va como un poderoso gigante adelante de ti, abriendo camino. Dios no te trajo aquí para destruirte. Dios no te sacó de donde te sacó para hacerte daño. Dios te trajo aquí para darte una vida con propósito, con plan. Dios te trajo aquí para darte significado y para usarte para la gloria de su nombre. Así que entienden esta mañana que hay un propósito. En segundo lugar, oración. Y usted quizás dirá, pastor, pero eso es tan sencillo, pero también es tan poderoso a la misma vez. El misterio de la oración. Dice la Biblia que cuando Pedro fue llevado preso, la iglesia se reunió al instante y comenzaron a orar por él fervientemente. No comenzaron a orar una oración religiosa ni una vana repetición, sino que comenzaron a orar de lo más profundo de su corazón, entendiendo y sabiendo que las llaves de la prisión no estaban en las manos de los soldados que tenían preso a Pedro, sino las llaves de la prisión estaban en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que era su Dios, que ellos entendían y sabían que tenía el poder para sacar a Pedro de aquella prisión. Porque por veces nos equivocamos y se nos olvida que nuestra guerra no es con sangre ni carne, que nuestros enemigos verdaderamente no son nuestros enemigos, que hay una guerra espiritual que tú y yo estamos peleando, que tú y yo estamos guerreando, y que si no nos levantamos a pelearla desde una trinchera espiritual, hermano, no podremos vencer. Por eso vine a recordarte en esta mañana que la única manera de que las cadenas se rompan, que la única manera de que la cárcel se abra,
que la única manera en que Dios se mueva todavía sigue siendo el poder de la oración de la iglesia de Jesucristo. Todavía la oración sigue moviendo la mano de Dios. Todavía la oración sigue siendo tu arma más poderosa. No necesitas otra cosa. Lo que necesitas es llegar a tu casa, doblar tus rodillas y entender que aquel a quien tú le estás orando tiene el poder para cambiar cualquier sea la circunstancia que tú estés atravesando. Él tiene el poder. Oraron. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta que dice la Biblia que cuando oraron se activaron ángeles. Yo no sé si usted cree en los ángeles, pero yo tengo un pastor amigo mío, se llama Bob Rogers. Él vive en los Estados Unidos. El papá de Bob Rogers ganó al coronel Sanders para el Señor, al dueño del Kentucky Fried Chicken, que venden esos pollos bien ricos, como esos que comen ustedes con miel ahí, pollo rostizado. Y el pastor Bob Rogers habla mucho de ángeles. Y él se para en una iglesia y dice: esta mañana hablé con un ángel. Y todo el mundo: wow, pastor, ¿y cómo es eso que usted habla con los ángeles? Así que cuando yo lo conocí hace unos años atrás, yo lo oía hablar y era un hombre normal, común y corriente, chistoso, se reía, nos reíamos, contaba chistes, bromas, y yo decía: ¿y cómo él puede tener la revelación de ver ángeles? Y usted sabe, yo decía: ¿será o no será? Pero está en la Biblia. Es verdad. Hay ángeles. Así que un día, cuando ya entablamos una amistad, un día le dije: pastor, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú hablas con los ángeles? ¿O cómo tú los ves? Dime el secreto, por favor, porque yo me muero por ver un ángel. Y el pastor Bob me dijo: no, yo no hago nada, me dijo. Lo único que hago es que ayuno 250 días al año. Yo dije: Padre Santo. Ayuno 250 días al año. Es un hombre muy conocido por ayunar y por orar. Un día un ángel le dijo: se están metiendo a tu casa, te están robando la casa. Y él habló a la policía, les dijo: alguien se está metiendo en mi casa. ¿Cómo sabe? ¿Tiene cámaras? No, un ángel me dijo. Y la policía dijo: pues pastor, no estamos jugando. Él dijo: yo tampoco estoy jugando, vayan a mi casa, que alguien se está metiendo. Llegó la policía, adivinen qué pasó. Alguien se estaba metiendo a la casa de él. Él tiene horas que te dice: el ángel vino a las 4:33 de la mañana. Tiene una hora específica donde el ángel lo visita. ¿Y sabes qué? Tú y yo no somos diferentes a él. Si hay ángeles para él, hay ángeles para nosotros también. Vamos a activarlos en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que mientras la iglesia estaba orando, los ángeles de Dios se activaron, porque Dios se mueve a través del poder de la oración. Activa a los ángeles de Dios, activa a los ángeles de Dios. Envía la señal, envíala. Por veces creemos más a lo que el mundo nos dice que a lo que dice nuestra Biblia. Pero mientras la iglesia oraba, el ángel llegó. Y el ángel hizo lo que nadie podía hacer. Tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se rompieron. Porque cuando los ángeles se activan,
Las cadenas se rompen, gloria a Dios. ¿Cuáles son las cadenas que en esta mañana están atando a tu familia, a tus hijos, a tu casa, a algún conocido? Que no hay manera de que tú los puedas sacar de ese lugar, humanamente hablando. Yo vine a decirte, ora. Yo vine a decirte, ora. Yo te vine a decir, ora fervientemente, como la iglesia un día se levantó a orar. Necesitamos volver a la oración. Yo me acuerdo los primeros años en el ministerio donde yo me formé, orábamos todos los días a las 5 de la mañana, y si el que no apareciera a orar le tocaba disciplina, y me mandaban a lavar platos y a lavar la cocina y a lavar el baño. ¿Sabe cuántas veces me tocó hacerlo? Muchas veces. Por veces caí en reposo a los 15 minutos. Me mandaban disciplina a lavar platos. Pero un día entendí el poder de la oración. Un día entendí que con la oración podemos cambiar todas las cosas. La iglesia sabía y entendía que la oración podía sacar a Pedro de la cárcel, y las cadenas se iban a romper y las puertas se iban a abrir. Por eso en esta mañana, recuérdate, en primer lugar, debes de entender tu propósito. Tu propósito es divino. En segundo lugar, debes de tener una vida llena de oración. Cuando tú entiendes el propósito, cuando tú empiezas a orar, te tengo buenas noticias. Estás listo, estás lista para recibir un milagro de parte de Dios. Gloria a Dios. Porque después de la oración vino el milagro. Usted no me está oyendo. Después de la oración vino el milagro. Después de orar, algo se rompió. Algo empezó a suceder. Algo en el espíritu empezó a desarrollarse. Algo sobrenatural. Dice Pedro que cuando vio al ángel no sabía si era un sueño, si era una visión, o si en realidad era lo que estaba pasando. Y yo me relaciono con eso porque hay situaciones en la vida que nosotros pasamos, y cuando ya las hemos pasado decimos, wow, ¿cómo hice para pasar lo que acabo de pasar? ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo con nosotros. Yo no sé si te has dado cuenta, pero Dios ha estado contigo. ¿Usted cómo sabe, pastor? Usted no me conoce. Bueno, tú estás aquí en esta mañana, aquí conmigo, y te miro bien. Te miro en la casa del Señor. Te miro en la presencia del Señor. Estamos bien y vamos para mejor en el nombre poderoso de Jesús. Se activó el milagro y empezó Pedro a salir de la cárcel. Pasó por todos los otros presos. Se activó el milagro hasta que llegó al lugar a donde dice la Biblia que la iglesia estaba orando por él. Y dice la palabra que Pedro tocó la puerta del patio, y salió una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: "Está loca". Yo no sé, pero ¿me puedo bajar, pastor, un poquito? Yo no sé, pero
Yo no creo que aquí hayan personas como los hermanos de la iglesia primitiva. O a lo mejor sí, que están orando por algo. Dios te está dando la respuesta y le cierras la puerta a tu milagro. Hermano, están orando por Pedro. Pedro sale de la cárcel. Esa es la oración, que Pedro salga de la cárcel. Pedro sale y ahora está tocando la puerta Pedro. Y cuando abre la puerta, Rode se asombra. Entra y le dice: es Pedro. Dios acaba de hacer un milagro. Es Pedro. ¿Y sabe lo que los hermanitos hicieron? Los que estaban orando, Capi, ¿sabe lo que hicieron? Dijeron: no puede ser Pedro. No. ¿Cómo va a ser Pedro? No me acuerdo, les voy a contar una historia un poco cómica, pero tiene que ver con esto. Cuando yo era pastor de jóvenes en El Salvador, teníamos un grupo de hermanas solteras, como entre unos 30 a 36 años. Y las hermanas se querían casar. ¿Sí? ¿Cuántas solteras hay aquí? No levanten la mano, no levanten la mano. Pero las hermanas se querían casar y no les caía nada, hermano, nada, pero nada de nada. Así que un día eran como 6 o 7, se reunieron y vinieron a hablar conmigo. Me dijeron: pastor, queremos hablar contigo porque necesitamos casarnos. Y yo les dije: por supuesto que sí, cásense ya, porque ya cásense, por favor. Todo el mundo quiere que se casen. Así que vino una de ellas y me dijo: pastor, hemos creado un grupo de oración. Nos vamos a reunir los miércoles en la noche y le hemos llamado a nuestro grupo de oración Las Gemas. Yo dije: ¿cómo? Las gemas, que son unas piedras preciosas. Y yo dije: ¿qué van a hacer en esa reunión? Pero pastor, en esa reunión vamos a orar, en esa reunión vamos a leer la Biblia, en esa reunión vamos a buscar a Dios para que el Señor nos mande nuestros esposos. Y yo les dije: no, ya no más. Así que mi esposa estaba ahí conmigo y le dije a mi esposa, yo le dije: Andrea se llama mi esposa, mi amor, le dije yo, el primer miércoles mándeles a un estilista para que les enseñe a arreglarse el pelo. Y hermanos, vive el Señor en cuya presencia estoy, que le mandamos al estilista. Las gemas empezaban a brillar, hermano. Aprendieron a peinarse, aprendieron a arreglarse. Después le mandamos a alguien que les enseñara a pintarse, a vestirse, porque no es que estuvieran tan feas, es que no sabían arreglarse. Y la mujer tiene que saber arreglarse. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y los hombres también digan amén, porque si no se arregla la de su casa, anda viendo las otras allá. Hermanos, oiga esto. A los 3 meses teníamos boda. Una de las gemas se nos iba. En un año las casamos casi a todas.
Solo nos quedaron dos, que esas dos, ni que el Señor se les presente, hermano, se van a casar. Porque ellas no quieren casarse. ¿Y para qué me está diciendo esto, pastor? Te lo estoy diciendo porque por veces somos tan religiosos que hay cosas que ya Dios te dio, que están a tu alcance, que lo único que tú tienes que hacer es caminar en fe y tomar lo que Dios ya te dio. Estás orando por un trabajo, te llaman y tú dices, déjeme ver si es la voluntad de Dios. Has estado orando por un trabajo, te están llamando, fe, y comienza a trabajar. Dios te habló de un negocio, ábrelo. Dios te habló para cualquier cosa, muévete en fe, créele a Dios para que tú puedas recibir el milagro que ya Dios te prometió. Ponle ruedas a tu fe, acciona. La iglesia estaba orando, el milagro ya se dio. Pedro está tocando la puerta y los hermanos no creen. A saber si será la voluntad de Dios, a saber si será el diablo el que me mandó esto. Porque la iglesia es el único lugar donde nosotros creemos que a Dios tenemos que invitarlo a entrar. Pero el diablo está en todo lugar. Oigan lo que le estoy diciendo. La iglesia es el único lugar donde nosotros pensamos que a Dios hay que invitarlo. Señor, te invitamos a este lugar, ven a este lugar. No, Dios ya está aquí. Pero si usted sale por esa puerta, se tropieza, se cae o le pasa un accidente, inmediatamente usted dice, el diablo. O sea que usted hace al diablo en todo lugar y a Dios lo tiene que invitar a llegar. El único omnipresente Dios, Él ya está aquí. Él está aquí, está contigo, va de tu mano. Ponle ruedas a tu fe, empieza a creerle a Dios por lo que Dios va a hacer contigo. Hermano, me faltaría el tiempo, ya cerré, ya me voy. Pero me faltaría el tiempo para contarle testimonio tras testimonio tras testimonio de cosas que yo he hecho sin tener la capacidad de hacerlas. Porque le he creído a Dios. Hace unos años salí a comprar una casa sin dinero, porque me encontré un versículo en la Biblia que dice, y comprarás sin dinero. Yo dije, ¿cómo es esto? Es una garantía de Dios. Salí a comprar una casa y la compré sin dinero. Ya no tengo tiempo para contarles historia, porque ya me voy. Pero compré sin dinero. He ido a lugares sin poder ir, he estado en lugares sin poder estar. No porque yo tenga más o sea mejor, no, porque de alguna u otra manera en mi locura le creo a Dios. Le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Todos, casi todos los que están aquí en esta mañana, oiga esto, tienen más de lo que yo tenía cuando conocí al Señor. Yo llegué a un centro de rehabilitación con un par de pantalones y 3 camisas y unos zapatos mojados porque tenía 3 días de andar caminando fumando piedra en la calle, crack. Pero conocí a un Dios de promesas. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque quiero que sepas que si Dios lo hizo conmigo, ahí te tengo buenas noticias. Dios lo puede hacer contigo. Y no te estoy hablando de Estados Unidos, te estoy hablando del Salvador, de donde yo vengo. Un país como Colombia, un país como este,
Ahí en ese paisito pequeñito de 52,000 kilómetros cuadrados, caminando en las calles de San Salvador, un día entré a un centro de rehabilitación. Alguien me habló de Jesús, me dijo que Jesús podía cambiar y transformar mi vida. Y no solamente eso, podía hacerme una mejor persona, podía cumplir un propósito y un plan en mi vida, podía darme una esposa, podía darme hijos, podía usarme para la gloria de su nombre. Y ¿sabe lo único que yo hice? Le creí a Dios. Créele a Dios en esta mañana. Créele, porque Él tiene cosas grandes, Él tiene cosas buenas, Él tiene cosas preparadas para aquellos que le creen, que le sirven y que están confiando en Él. Leticia, te tengo buenas noticias en esta mañana. Al Dios que tú y yo le servimos es el Dios de lo imposible. No hay nada imposible para tu Dios. Ponte en pie. Ya me voy. Levanta tus manos. En primer lugar, entiende que hay un propósito. En segundo lugar, entiende que a través de la oración puedes alcanzar lo que Dios tiene en tu propósito. Y en tercer lugar, después de orar, tu milagro entonces estará en camino. Yo no sé si esta palabra fue para ti en esta mañana. El pastor Julio me pidió que ministráramos. Yo quiero que si esta palabra ha sido para ti en esta mañana, no importa lo que estés pasando, estos 3 puntos se cumplen para cualquiera de ustedes en esta mañana. Entiende un propósito. Empieza a orar y tú verás cómo el milagro va a venir a tu vida.